derechos. Los observadores para servir y proteger los datos personales. Un espacio de reflexión académica, aunque ligera, para incursionar en la inteligencia artificial, la biotecnología, el cibercrimen, la privacidad y la intimidad de los datos, las empresas fintech, la blockchain y los variados conceptos en los que se combinan la comunicación y la ciencia. En la cuarta revolución industrial que nos está cambiando la vida. Una producción conjunta de las áreas de Derecho y Comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar. Presentada por el Observatorio de Ciberderechos y Tecnosociedad. Bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo día de un nuevo año. Y comenzamos esta nueva temporada de los observadores con mucho ánimo, con mucha alegría, con mucha emoción y con pocos regalos navideños. La crisis económica. Querido Lucho, saluda a nuestro público. Bueno, bienvenidos queridos amigos por acompañarnos en este nuevo año 2023, que se cumplen todas sus metas, todos sus objetivos, y aquí estamos arrancando nuevamente con mucho ánimo en este nuevo año los observadores. Somos los observadores quienes vigilamos las tecnologías emergentes a la luz de las ciencias sociales. ¿Qué tenemos para hoy, querido Gonzalo? Bueno, ahora tenemos un tema, solo escucha el nombre de nuestro programa de hoy, gestión tecnológica de cuerpos in vitrina. ¿Qué te parece? La verdad no tengo idea. Explícame tú y explícanos a quién has invitado para tan complejo tema. Bueno, para ese tema hemos invitado a Karina Bravo. ¿Qué mejor que ella se presente para que nuestra audiencia vaya identificando de qué se trata todo esto? Cari, bienvenida, por favor, cuéntanos de ti. Bueno, buenos días con todos y todas. Agradecer esta invitación de poder llegar a los audiencia que por intermedio de ustedes y puedan escuchar sobre nuestro tema. Nuestro tema que tiene que ver con tabú, con el estigma, la discriminación, con un tema que muchas veces no quieren hablar porque hay pánico de poder posesionar el tema del trabajo sexual, ¿no es cierto? Estoy aquí para poder traer nuestras ideas y nuestra voz también, que se escuche nuestra voz de quiénes somos las profesionales que ejercemos el trabajo sexual. Y este tema que tú has traído acá, un tema muy interesante que se lo debe de discutir siempre, ¿no? Bien, ¿qué te parece, Lucho? Así que vamos a la primera sección de nuestro programa, Interestelar, extraños futuros que nos afectan, inteligencia artificial, biotecnología y otras novedades de ciencia y tecnología. Y en este contexto, y puesto que somos los observadores, quería preguntarte, Karina, a partir de la pandemia se potencializó el uso de aplicaciones de chat y plataformas para gestión y pago de contenidos y servicios sexuales. ¿Cómo ves estos cambios tecnológicos en la industria del sexo? ¿Cómo les afectó? ¿Cómo se han integrado a este sistema que se abrió durante la pandemia? Bueno, te cuento que justo en el tema de la pandemia fue un tema muy duro que se cerraron todos los espacios de trabajo sexual. Y también, a pesar de todo lo negativo, tenemos que rescatar lo positivo. Y una de las cosas es esa brecha que teníamos con la tecnología, las mujeres que ejercemos trabajo sexual, ¿no? Si bien es cierto, somos buenas para escribir en nuestro teléfono, pero luego hacer todo este tema virtual, las reuniones virtuales, inclusive captar clientes a través de esta modalidad virtual, manejar en las redes, fue un reto muy grande para todas nosotros que lo hemos superado y que todavía seguimos utilizando la tecnología para podernos comunicar con los clientes, con las instituciones, comunicarnos internacionalmente con otras organizaciones que están lejos de acá, ¿no es cierto? Que nunca nos imaginábamos que íbamos a tener contacto con organizaciones de trabajadoras sexuales en Europa, por ejemplo, ¿no? Ha sido un reto para todas nosotras, para cada una de nosotras, porque como bien es cierto, dentro del trabajo sexual también hay compañeras de diferentes niveles, ¿no? Educativos, unas que sí manejan las redes, otras que no sabían nada de tecnología, otras que no sabían cómo comenzar, que tenían miedo inclusive de escribir, ¿no? Hay muchas compañeras que no saben ni siquiera escribir,
no sabían leer o no sabían utilizar todas estas herramientas y que aprendieron. Fue un reto muy duro, aprendieron y a través de eso podemos tener contacto con otras y otros compañeros, porque también tenemos trabajadores sexuales hombres, compañeras trans, trabajadora sexual, y ahí nos seguimos comunicando y ha servido muchísimo porque hemos participado en consultoría, estamos escribiendo algunas cosas sobre el tema del trabajo sexual y todo lo que tiene que ver con la pandemia y pospandemia, ¿no es cierto? Nos volvimos resilientes en esta pandemia, pero también nos volvimos muy prácticas a utilizar otras herramientas que nunca nos imaginábamos que las íbamos a usar y que las hemos hecho esa herramienta a favor de nosotros, ¿no? Lucho, ¿qué te parece? Algo que acotar aquí. ¿Qué tema más interesante, ah? Sí, muy interesante y sobre todo yo te preguntaría, Karina, ¿cuál fue, a título personal, quiero tu opinión, cuál fue tu reacción cuando pasó la pandemia, el distanciamiento y justamente dentro al sector que tú representas, de pronto dijeron, ¿cómo hacemos esto sin contacto? Es que recién ahí se despertó esto de implementar nuevas tecnologías, algo que ya existía hace muchos años, por supuesto, ¿no es cierto? Con grandes, por supuesto, cadenas productoras que están detrás de ellos. Pero, ¿cómo fue para ti especialmente? ¿Qué dijeron? ¿Y ahora cómo hacemos? ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo fue tu primera reacción cuando nos bloquearon y se perdió todo el contacto humano? Bueno, fue muy duro porque justo, imagínate que yo estaba en Nueva York en una conferencia de trabajo sexual y tuve que regresarme inmediatamente porque iban a cerrar las fronteras, ¿no es cierto? Iban a cerrar los aeropuertos y regresé a mi país. Y lo primero que hice fue llegar a la ciudad donde yo vivo y saber de qué forma podría yo ayudar a mis compañeras. Fuimos las primeras que comenzamos a hacer inclusive campaña de quédate en casa, ¿no? Porque pensábamos que el gobierno tenía alguna otra estrategia también que iba a considerar las voces de las personas que ejercemos trabajo sexual frente a esta estrategia también de quédate en casa, ¿no? Si bien es cierto, nos quedamos en casa 15 días, pero el resto tuvimos que entre todas nos escribíamos por nuestro WhatsApp y comenzamos a salir a la calle, no teníamos oficina en aquel momento, ¿no? Y tuvimos que crear una oficina, un espacio seguro para podernos reunir, donde nos reíamos, donde lloramos, donde entre todas buscábamos qué estrategia hacer para poder sobrevivir, porque lo primero que hizo el Estado fue cerrar toditos los locales de trabajo sexual, como que la epidemia, siempre nos ven como foco infeccioso, como que la epidemia primero se concentra ahí y cerraron toditos los locales sin pensar cómo iban a ser estos miles y miles de trabajadoras sexuales. Somos alrededor de más de 99,000 mujeres trabajadoras sexuales sin trabajo, sin nada que hacer. Tuvimos que salir a la calle, inclusive hacer grupos de compañeras para salir a pedir comida en los abarrotes, que nos regalen fideo, amigos que nos regalen pescado, camarón, pescado. Nos buscábamos diferentes formas, tomábamos contacto con amigos, ¿no es cierto? Más las instituciones, no hubo respuestas de las instituciones, en todo caso de organizaciones internacionales que nos apoyaron con Kiriaseo, con una transferencia económica, y también se gestionó con otra organización internacional un fondo para poder nosotros ayudarnos, y no solamente aquí en la ciudad donde yo vivo, sino a nivel nacional, poder enviar algún fondo a nuestras compañeras para que compren alimentos y poder dar a nuestras compañeras. Pero también eso no iba a cubrir absolutamente todo, porque ellas pagan vivienda, pagan la mismo el internet, la conectividad, tienen hijos, medicina, algunas se enfermaron. Comenzamos a buscar algunas estrategias de cómo sobrevivir y ser resilientes. Pero lo que no hicimos las trabajadoras del sexo es sentarnos a llorar, sino nosotros mismos, entre nosotras, buscar la forma de cómo salir adelante en esta pandemia, ¿no es cierto? Y a su vez, cómo ayudar a otras que no estaban acá a que salgan adelante también. ¿No? Tuvimos algunas compañeras que fallecieron por COVID, cómo buscar para la mortuoria, ¿no es cierto? Cómo hacer con esos hijos que se quedaban en orfandad, cómo poderlos mantener. Pero respuesta del Estado no la hubo, y si la hubo, la pequeña respuesta que fue, todo se concentra en Quito, porque allá está, es la capital, ¿no es cierto? Allá sí hubo una respuesta, pero no como desearíamos, ¿no es cierto? Y lo que tuvimos fue, por ejemplo, el MIES nos mandó un camión de cebolla y atún, y nosotros nos reíamos y decimos que iremos a comer todos los días cebolla y atún, que faltaba el arroz, faltaba el resto de cosas, ¿no es cierto?
nosotros fuimos buscando cómo complementar todo eso, ¿no es cierto? Con Fondo Mío, con otras compañeras que ya comenzaron a mirar cómo poder ayudar, inclusive cómo darle la leche a los bebés, los pañales. Fue un reto muy grande que nos dimos cuenta que nosotras solas podemos salir adelante, ¿no es cierto? Porque esperábamos que el Estado nos responda y no nos respondió para nada. El impacto emocional fue también duro, muchísimas compañeras sufrían muchísimo, no es lo mismo como estar trabajando, de saber que vas todos los días a un lugar a trabajar, sino que inclusive se abrieron muchísimos lugares clandestinos, ¿no es cierto?, donde nuestras compañeras tenían que acoplarse a lo que decían los dueños, horarios de entrada, salían a la madrugada, el pago no era lo mismo, el riesgo de adquirir COVID, porque eran espacios que no había ningún tipo de control. Se cerraron toditos los servicios de salud, ¿no es cierto? Fue también lo primero que cerraron y todo se fue para COVID. Nosotros tuvimos que hacer una serie de acciones y obligar que el Ministerio de Salud vuelva a abrir los servicios de salud en la provincia de Lora y luego paulatinamente en otras ciudades, ¿no? Porque no solamente es el tema de atención ginecológica, sino otras enfermedades también, ¿no? Que algunas de nuestras compañeras tienen, diabetes, hipertensión, etcétera, algunas otras cosas. Entonces, tuvimos que hacer muchísimas cosas, desde hacer incidencia, abogacía, hasta inclusive decir que en ruedas de prensa, hicimos caminatas, manifestaciones, nos unimos con algunos dueños que son sí sensibles hacia nuestra población, a decir que no podía estar tanto tiempo cerrados los locales porque igual estar en la calle era mucho más peligroso que estar en los lugares de trabajo sexual, ¿no? Inclusive nosotros mismos construimos el plan de contingencia para retorno a los lugares de trabajo sexual. Nosotros le dimos haciendo los planes de contingencia al municipio, demostrando cómo iba a ser el retorno a los lugares de trabajo sexual e inclusive cómo íbamos a educar a nuestras compañeras para que ellas se vuelvan multiplicadoras con sus clientes de cómo poder tener, hicimos el Corona Sutra, ¿no es cierto?, las posturas que no involucran mayor riesgo de poder adquirir el COVID. Hicimos un sinnúmero de cosas que hemos escrito todo eso que hemos hecho, ¿no? Pero sacamos muchas lecciones de que vamos a salir adelante, siempre saldremos adelante, que la mejor respuesta la vamos a tener entre nosotras mismos, si hay unidad, si hay un liderazgo fuerte que vaya indicando cuál es el camino que tenemos que seguir y no nos vamos a echar a morir las trabajadoras del sexo, ¿no? Lo que se pretendió hacer o se pretende hacer a nombre de esta pandemia es criminalizar el trabajo sexual. Si ustedes recuerdan, inclusive pusieron horarios de salida, días de salida, ¿sí? En algunos países, porque yo soy coordinadora a nivel regional de 14 países, por ejemplo, en Panamá, un día podían salir los hombres, otro día podían salir las mujeres, inclusive acá en Quito también, ¿no? Tuvimos algunas autoridades que abusaron, se aprovecharon del COVID para poder discriminar y violentar a nuestras compañeras y compañeros. Lo que sí quiero decir que aumentó muchísimo la violencia. Hubieron algunos casos de femicidio en Cuenca, si ustedes se recuerdan, esta compañera que estaba trabajando en un lugar clandestino, la mató un cliente con 17 puñaladas. Nosotros no hemos bajado la voz, hemos seguido luchando y hemos seguido diciendo lo que está pasando en el sector del trabajo sexual, porque después de, en la pospandemia, ha venido con todo esto lo malo, lo negativo, apareció todo lo malo, lo negativo, ¿sí? Inclusive todas estas mafias organizadas que están instaladas en algunos lugares de los espacios donde están las trabajadoras del sexo, que muchas de ellas han dejado de estar en la calle por miedo y temor, y no quieren doblegarse o pagar las famosas vacunas que las quieren obligar a pagar a las compañeras, ¿no? Seguramente en esto que tú dices de esta situación de violencia, están participando autoridades del Estado, muy seguro, ¿no? Autoridades de los gobiernos seccionales. Estoy pensando que eso es así, Karina. A ver, ¿qué te puedo decir? A veces nos sentimos solas. Esta pandemia me demostró, yo estaba viviendo creo que un sueño,
porque nosotros habíamos logrado muchísimos derechos, pero esta pandemia ha hecho que retrocedamos 20 años hacia atrás nuevamente, ¿no es cierto? Donde tú pones las denuncias a las autoridades, a la policía y se hacen de la vista gorda, ¿no? En todo caso, lo que hace la policía cuando comenzamos a denunciar lo que está pasando en la calle, la misma policía va y dice, la asociación tal denunció, fulana de tal fue la que denunció, donde nos pone en mayor riesgo. ¿Y qué hemos dicho? Ya no voy a volver a denunciar, voy a buscar otras estrategias de cómo entre todas podernos ayudar y defendernos, podernos proteger sobre esta violencia, ¿no? Porque tú denuncias y resulta que yo denuncia, me van a llamar a una audiencia para que yo demuestre lo que he denunciado. O sea, estamos como que todo al revés, ¿no es cierto? Cierto que actualmente siento que hay una política de discriminatoria, que criminaliza, ¿no es cierto?, que no nos reconoce derecho a las poblaciones clave. Y no solamente estoy hablando de mujeres trabajadoras del sexo, sino estoy hablando también en la comunidad trans, estoy hablando de las personas que viven con VIH-Sida también, ¿no es cierto? Que hay autoridades involucradas, como tú me dices, yo creo que sí, porque imagínate que hay cosas que hacemos estratégicamente en ciertas reuniones con autoridades y luego eso sale a la luz, ¿no es cierto? Entonces ya no hay como que confianza, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, ahora nos han invitado a participar en temas políticos. No quiero porque realmente a política hacemos todos los días, ¿no es cierto? Cuando damos un discurso, cuando vamos a una radio, cuando hablamos nuestras necesidades, ¿no es cierto? Y que no necesito estar en ningún partido político para seguir haciendo política de incidencia para mi población. No creo en los políticos porque son muy mentirosos, porque ya nos ha pasado, no se comprometen a muchas cosas y cuando llegan a su cargo se olvidan de todos los compromisos adquiridos con la población, ¿cierto? Para variar, Karina, sí, hemos perdón que te tenido el interrumpa. apoyo, déjame terminar, hemos tenido el apoyo de una compañera mujer asambleísta, ¿sí? Que se llama Noemí Cabrera, que es de aquí de la provincia del Oro. Con ella hemos tenido todo el respaldo para nuestra población, inclusive con ella hemos logrado posicionar dentro de la economía violeta el tema del trabajo sexual, violencia y seguridad y el reconocimiento del trabajo sexual. No con todo el mundo se puede confiar, hay que encontrar políticos o personas del gobierno que realmente consideren y nos consideren a nosotros que somos ciudadanas con derechos, que somos personas que también generamos rentabilidad a este Estado a través de los permisos de funcionamiento de esos lugares donde nosotros trabajamos. El Estado está recibiendo cualquier cantidad de dinero y ese dinero ¿a dónde va? Ni siquiera es invertido en programas para beneficio de nuestras poblaciones, ¿no es cierto? Porque hay mujeres de la tercera edad que ya no quieren estar en el trabajo sexual, pero como a veces no hay otra opción que le toca a nuestras compañeras seguir en el trabajo sexual. Nosotros le hemos dicho al gobierno que hay que comenzar a mirar a nuestro sector, que si estamos en el trabajo sexual es porque a veces no hemos encontrado otra mejor opción, pero si tenemos oportunidades, nosotros vamos a seguirnos preparando como lo hemos hecho en pandemia. Hay muchas compañeras que ahora están estudiando, se están preparando, están yendo a la universidad porque nosotros queremos un mejor futuro para la nueva generación que venga. Karina, a propósito de esto, de las 99,000 trabajadoras y trabajadores sexuales, ¿cuántos de ellos, si es que tienes información, cuántos de ellos tienen familia? Mira lo que voy a hacer mañana. A Porque ver, perdón. te decía, te preguntaba que de esos 99,000 trabajadores y trabajadoras sexuales, ¿cuántos tienen familia? Porque creo que hay esta idea de que o puede haber esta idea de que la trabajadora o el trabajador sexual es solo, ¿no es cierto? Que no mantiene a nadie, que no tiene familia, que bueno, que está solo por el mundo. Sí, o que mantiene a un hombre, ¿no? Ese es el imaginario que hay. El 99% de las personas que ejercemos trabajo sexual tenemos familia porque somos jefes de hogar, porque somos madre de familia, porque somos personas, y las que no tenemos o no tienen hijos, mantienen a sus hermanos, hermanas, a sus padres, ¿no es cierto?
Por eso es que nos vamos al trabajo sexual, porque tenemos una necesidad y es la necesidad de cubrir los servicios básicos y para apoyar a nuestras familias, ¿no? Porque queremos un mejor futuro para ellos y para ellas, ¿no? Que lo que yo no tuve la oportunidad, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros hermanos, nuestra familia tenga una mejor oportunidad, ¿no es cierto? Sí, y es más, nosotros en nuestro espacio seguro que tenemos acá, nosotros damos una atención integral. Nuestra compañera viene acá a solicitar algún tipo de apoyo y también trabajamos con su familia, con sus hijos, ¿no? ¿Y por qué lo hacemos? Por el tema de la prevención de la trata de personas, porque ¿qué es lo que pasa? Que cuando se conoce que somos mujeres que ejercemos trabajo sexual o personas que ejercemos trabajo sexual, muchas veces ha existido situaciones de abuso sexual hacia nuestros hijos e hijas, o como ven que es más fácil de poder captar a uno de nuestros hijos o hijas y llevar a la trata de personas, cosa que nosotros no estamos de acuerdo. Una cosa es trabajo sexual ejercido por mujeres adultas, mayores de edad, que deciden sobre su cuerpo, y el sistema de trata de personas con fines de protección sexual es una violación de derechos, y fuimos las pioneras en hablar, de decir que no estamos de acuerdo con los espacios de trabajo sexual existan menores de edad, porque no es dable. Porque cuando hay una menor de edad, hay una relación de mayor poder, una mayor vulneración de derechos. Y nosotros no estamos de acuerdo con ningún tipo de trata, sea esta sexual, para actos delictivos, extracción de órganos, con ningún tipo de trata estamos de acuerdo. Y es más, nosotros siempre estamos trabajando con nuestras compañeras en los servicios de salud, diciéndole que si conocen de algún caso, de alguna menor de edad, en los espacios de la industria del sexo, nos avisen de forma confidencial, que nosotros vamos a actuar. Porque tenemos hijos, hijas, y que no queremos que en algún momento nuestros hijos e hijas sean víctimas de trata de personas, para nada. Con estas terribles y dolorosas palabras de Karina, vamos a pasar al siguiente segmento, sin antes de señalar cuánto nos debe la Policía Nacional, ¿no? Quien debe proteger a las familias trabajadores sexuales, quien debe proteger a las mujeres, ¿no? ¿Cuánto nos deben los políticos? ¿Cuánto nos deshumanizan a todas estas circunstancias? Pero bien, vamos a la siguiente sección de nuestro programa. Tecnomúsica y tecnocine, canciones y bandas sonoras que reflejan la sensibilidad de los cambios tecnológicos. Y no sé si, Karina, alguna vez has escuchado de Pantaleón y las visitadoras, o si viste la película. Sí. Bien, esa es la película que he escogido para este segmento, básicamente dirigida por Francisco Lombardi. Está basada en la novela del mismo nombre de Mario Vargas Llosa, que cuenta la historia de un capitán del ejército peruano quien se le encomienda la misión de crear un servicio de visitadoras, ¿no? Eufemismo para decir prostitutas, para calmar los instintos de la tropa peruana diseminada en la zona del río Amazonas. En una parte del diálogo dice: le recuerdo, le dice la protagonista, le dice al capitán, le recuerdo que soy un hombre casado, señorita, dice él. Ella le dice, igual que la mayoría de los hombres con que yo me acuesto. ¿No? Vamos a escuchar justamente una canción que me pareció muy motivadora. La canción con tono tropical. Ahora vamos a continuar con la entrevista. A propósito de la película y de los juicios contra el trabajo sexual, coméntanos un poco sobre esto de la salita, este espacio seguro para las trabajadoras sexuales, migrantes y la comunidad LGBTI, Karina, por favor. Bueno, la salita es un espacio que hace muchos años ya lo teníamos, ¿no es cierto? En 1998, a través de un proyecto que se presentó en aquella época FEDAES, no sé si tú te acuerdas de una fundación FEDAES, fue la que nos apoyó para poner este espacio seguro. Fue el primer espacio en Ecuador que se creó para las trabajadoras del sexo, donde íbamos las mujeres trabajadoras del sexo, donde acudimos las mujeres trabajadoras del sexo, y no sabíamos realmente al inicio para qué era este espacio, pero este espacio era para prevenir el tema del VIH-Sida, trabajar en la autoestima, los derechos, el empoderamiento, donde había el primer espacio una abogada, ¿sí? No, perdón, una médica
y entonces las mujeres íbamos allí, ¿no es cierto? Luego allí fue un espacio que significó muchísimo, muchísimo para nosotros, donde nos podíamos mirar entre nosotros, donde podíamos ir aprendiendo algunas cosas que no sabíamos, ¿no es cierto? Porque en aquella época en el servicio de salud solo íbamos a pasar revisión vaginal y nadie nos hablaba de la prevención de las ITS, nadie nos hablaba de condón, ni cómo prevenir el VIH-Sida. Fue este espacio dirigido por mujeres trabajadoras del sexo el que comenzó a hablar de todos esos temas y nos volvimos las expertas. Y es así que comenzamos a dar talleres a los militares, a los policías, a los municipios, al gobierno local, y nos decían doctor, y nosotros nos reíamos porque las doctoras éramos trabajadoras del sexo, educando a la sociedad, ¿no es cierto? Esa sociedad que nos juzga, nos señala y nos critica, y que no reconoce todo el aporte que hemos hecho las mujeres trabajadoras del sexo. Fuimos las pioneras en hablar del uso del condón, ¿no es cierto? Y es más, hacíamos casas abiertas en los parques, en los diferentes lugares, y la gente se acercaba, y mucho más los hombres, a mirar qué es lo que estaba pasando ahí, enseñando a las mujeres a través de un jueguito, el sí da o no da, cómo aprender a tener prevención en las prácticas de riesgo, ¿no es cierto? Cómo saber si haces, por ejemplo, un sexo oral sin protección, te puede caer alguna ITS y también puedes adquirir el VIH-Sida o la sífilis, ¿no es cierto? Cómo hacer un sexo protegido, comenzamos a educar así a los clientes. Y es más, que este programa La Salita, en el 2000 ganó el primer premio de un programa de prevención del VIH-Sida. Luego, este programa FEDAE se quedó con el programa y nosotros decidimos ya no estar con FEDAE, sino dejar el programa ahí que sea dirigido por esta fundación. A los años nosotros volvemos a retomar este espacio nuestro, dirigido por nosotros. Actualmente La Salita es un espacio amigable donde acuden personas que ejercen trabajo sexual y mujeres migrantes. Fue un espacio importantísimo justo en plena pandemia, donde no teníamos a dónde ir las mujeres. Comenzamos a reunirnos en este espacio, a hablar sobre qué es lo que estaba pasando en nuestro hogar, cuál era el impacto del tema de COVID y a mirar qué otras cosas podríamos hacer dentro de este espacio. Actualmente La Salita tiene un programa para mujeres víctimas de violencia, donde damos atención psicológica, atención legal, hacemos campañas médicas, entregamos kits de alimentos, hacemos talleres de sensibilización para nuestras compañeras y ahora poco vamos a inaugurar un espacio para los hijos e hijas de las mujeres trabajadoras del sexo, ¿no? Hay muchas compañeras que trabajan aquí alrededor y tienen bebés pequeñitos. Este espacio va a ser donde ellas traigan a su bebé y los vamos a tener hasta el mediodía y les vamos a dar un almuerzo a la mamá y al bebé. Aquí va a tener pañalitos, va a tener atención médica porque vamos a coordinar con un médico para que pueda atender a los hijos e hijas de nuestras compañeras y que ellas sepan que sus niños están bien cuidados acá, ¿no? Estamos coordinando también con la universidad, porque a la universidad le toca vincularse con las poblaciones, que la universidad nos apoye con 2 parvularias para que también los niños, de pronto los más grandecitos, tengan tareas dirigidas y se ocupen del espacio de los niños o niñas. Estamos haciendo un trabajo en redes también, no estamos solas, porque hemos aprendido que sola tampoco vamos a lograr muchísimas cosas. No estamos coordinando con algunas organizaciones. Este espacio en La Salita es un espacio seguro, dirigido por y para las personas que ejercen trabajo sexual o personas migrantes. Inclusive aquí vienen personas hasta que no son ni que ejercen trabajo sexual. Nosotros le abrimos nuestro espacio porque yo creo que es un espacio amigable que nos sirve a todos y todas que necesitamos para que se nos escuche, para aprender, para compartir algunas cosas que a veces las mujeres no los queremos compartir con otras personas. En este espacio pueden venir y que aquí van a ser bien recibidos. Vamos a dar un platito de comida. Muchas personas migrantes pasan por aquí con sus hijos, ¿no es cierto? Nosotros les llamamos y le decimos, venga, aquí va a encontrar una sopita caliente, un kit de aseo, un juguetito para su niño, un pañalito. El tema es tener una respuesta integral, no solamente para mi población, sino para el tema de las personas migrantes, porque sufren muchísima xenofobia y nosotros hemos luchado para que eso disminuya. Inclusive hemos participado con el Consejo de Protección de Derechos, donde se ha hecho
una ordenanza sobre el tema de movilidad humana y derechos humanos, ¿no? Que está próximo a ya aprobarse esa ordenanza. De alguna forma nosotros seguimos aportando, ¿no? Y vinculando otros temas que tienen que ver también con el trabajo sexual, como es el tema de migrantes. Karina. En plena pandemia, en todas las zonas rosas aquí en Machala, hay más de 50 locales donde el 90% son mujeres migrantes. Todas ellas se quedaron sin trabajo y nosotros mantuvimos a las más de 500 mujeres y con ellas hemos seguido trabajando. Karina, te interrumpo porque se nos va el tiempo, entonces quería hacer la última pregunta de mi lado que me parece crucial para este espacio. Y sobre todo, ¿cuál es el desarrollo que han alcanzado ustedes ya en la industria justamente del entretenimiento para adultos, comparando al desarrollo de otros países? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, también tiene sus perfiles en OnlyFans. ¿Me escuchas bien? Parece que no me escuchas. Sí, ahí te escucho. Por ejemplo, también OnlyFans, sé que es una buena entrada de dinero para muchos, o por ejemplo, todo lo que es el sistema de webcams en general, pues con ciertos sitios que te ayudan a tener tus propios espacios y poder hacer dinero también a distancia de esa manera, sin necesariamente tener contacto sexual, pero es que el entretenimiento para adultos va muchísimo más allá que el contacto sexual. Entonces, quisiera que hables de eso, las otras alternativas, no los sitios físicos, los sitios virtuales y cómo podemos lograr tener una industria importante en Ecuador de entretenimiento para adultos, como la hay ya en otros países, incluso latinoamericanos, que se han desarrollado mucho más que el nuestro. Bueno, te cuento que hemos hecho muchísimas cosas, se me estaba olvidando, ¿no es cierto? Nosotros justo en plena pandemia creamos algunos microemprendimientos con el apoyo de CARE. Más de 50 mujeres han creado microemprendimientos y ellas siguen con su microemprendimiento. Pero también hubieron compañeras que a partir de la pandemia se asociaron y crearon microemprendimientos para poder seguir haciendo el trabajo sexual. Y es más, ayudamos a que muchas compañeras aprendan a manejar estas cámaras, ¿no es cierto? Cómo hacer el trabajo a través de cámaras con los clientes, y ellas continúan capacitándose con cómo mejorar esa tecnología, cómo aprender a vender su servicio sexual a través de estas cámaras web, ¿no es cierto? Y es lo que ahorita tiene mayor relevancia. Se te fue el audio, Cari, momentáneamente. Ahora, ¿Ya volvió? ¿me escuchas? Perdón. Todo el tema de inseguridad que está ahora en la calle, las compañeras están prefiriendo hacer todo este tema de la webcam, de cómo reunirse y cómo hacer todo el tema de la industria del sexo a través de estas nuevas tecnologías, ¿no es cierto? Es una forma como nosotros le estamos dando como un microemprendimiento que las compañeras, aparte de ser un microemprendimiento, de seguir haciendo su trabajo sexual, lo hagan de una forma mucho más segura, ¿no? Porque es mucho más segura. Y algunas estrategias que estamos desarrollando, porque puede ser que me contacte algún cliente que también podría ser alguien que me violente, de cómo ir aprendiendo algunas estrategias a cuidarnos, ¿no es cierto? Porque no todo el mundo puede tener acceso, se le puede dar mayor información del tema de webcam, porque inclusive, mira, justo en plena de pandemia, cuando las compañeras comenzaron a hacer algunas cosas de microemprendimiento para poder sobrevivir, alquilaron algunas habitaciones, un hotel, o compañeras que alquilaron algunas villas para a través de esa, de forma confidencial, que ya tienen el paquete de clientes, ellas comenzaron a mandar algunas acá, que estoy atendiendo acá, estoy en tal lugar, ¿Qué es lo que hizo los medios de comunicación? No todos, algunos medios de comunicación y la policía. Decir redes de trata de personas, mafias de mujeres tratantes, cuando no es así. Nunca pensaron ni nos preguntaron por qué es que estábamos haciendo de esa forma, porque es una forma de cómo sobrevivir, ¿no es cierto? De que esto existe, una parte de la industria del sexo, de cómo tener un emprendimiento de otra forma, ¿no es cierto? Pero no eran menores de edad, todas mayores de edad, muy conscientes de lo que estábamos haciendo, era tratar de llevar el sustento diario de nuestro hogar, cómo tener rentabilidad para poder pagar todo lo que necesitamos. A propósito de esto de sustento del hogar, y ya para cerrar esta interesantísima entrevista, define para nuestra audiencia esto de economía violeta. ¿De cómo? Perdón, no te escuché. Define para nuestra audiencia qué es esto de la economía violeta.
que has mencionado Bueno, otras veces. ya, la economía violeta es una forma de reconocer los trabajos autónomos. Es una propuesta que justo lo lanzaron en el gobierno de Lenin, ¿sí? De la economía violeta, y luego esto como que fue archivado y se lo volvió a retomar. El año pasado volvieron a retomar, inclusive muchas asambleístas estuvieron revisando el código laboral, donde también nosotros hemos participado, de hecho, en nuestra propuesta, y luego otros asambleístas estuvieron revisando el tema de la economía violeta. Es una propuesta de ley para reconocer todos estos trabajos autónomos, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la seguridad social, que tiene que ver con el reconocimiento de que hay otras formas de trabajo que a veces no se reconocen en el código laboral, pero en la economía violeta sí lo reconoce, ¿no es cierto? Y cómo hay este sector que muchas veces es invisibilizado, como por ejemplo el sector indígena, el sector migrante, el sector de las trabajadoras del sexo, el sector de muchísimas mujeres que hacen trabajos autónomos, no son reconocidos o no consideran que el código laboral está reconociendo ese tipo de trabajo. En la economía violeta lo reconoce, ¿no? Y hacemos aportes ahí para que estos trabajos autónomos tengan un reconocimiento total, ¿no es cierto? Y que no solamente es el tema del trabajo, sino que otras cosas que tienen que ver también con el tema de seguridad y protección de las personas, ¿no es cierto? El tema de la violencia, también recoge allí el tema de la violencia, recoge el tema de que esta economía violeta, la ley de economía violeta no solamente queda en palabras, sino en programas y proyectos que beneficien a las personas que han hecho propuestas dentro de la economía violeta. Bien, Karina, muchas gracias. Me parece que, o sea, no nos alcanza el tiempo para todo este tema y la profundidad que tiene, ¿no? Bueno, es muy esperanzador escucharte y pensar en la importancia de la organización social y la importancia de humanizarnos todos, porque esto no ocurre al de al lado, ¿no? Esto es un tema social que nos afecta a todos. Con esto queremos agradecerte y ya cerrar esta entrevista. Quisiera tus últimas palabras, querido amigo Lucho. Yo Bueno, agradecerte, Karina. Ya te doy la palabra. Agradecerte, muchas gracias por haber estado en este espacio y muchas gracias por todas las reflexiones que nos has hecho. En realidad, esperemos que esto mueva, por supuesto, a la masa crítica, ¿no? O sea, de la gente que escuche y sobre todo ver desde otro punto de vista, salir un poco de ese circo romano del morbo, de tratar simplemente de poner restricciones y de hacerse jugar a la doble moral como siempre. Tenemos que aceptarlo. A mí me encanta lo que has dicho. Ojalá el Ecuador pueda tener una industria de entretenimiento para adultos que pueda competir a nivel internacional. Y creo que ese es el tema central acá y vemos que va en esa dirección, pero sobre todo sin descuidar los derechos y libertades de las personas que están en su organización. Tus últimas palabras, Karina. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, agradecerles a ustedes por permitirme traer la voz de todas las trabajadoras del sexo a través de este medio, pero también decirle a la sociedad que nosotros somos ciudadanas con derechos, que tal vez muchísimas personas han tenido mejores oportunidades y que tal vez muchísimas de nosotros decidimos estar dentro del trabajo sexual y que somos madres, jefas de familias, ¿no es cierto?, con las mismas inquietudes, con las mismas ilusiones, con los mismos sueños como cualquier otro ciudadano o ciudadana. Y significa que cuando nos matan a una mujer que no es trabajadora del sexo, también nosotros estamos ahí, porque también matan a muchas de nuestras compañeras y que muchas veces cuando denunciamos, nuestras denuncias quedan archivadas y no hay una investigación y sanción, y nosotros hemos decidido seguir levantando la voz y no callar. La lucha no solamente por nosotras, la lucha es por todas las personas, sean o no sean trabajadoras sexuales, sean o no sean migrantes, porque debemos unirnos y levantar nuestra voz, que se nos reconozca que los ciudadanos y ciudadanas tenemos derecho en este país y nuestras vidas también importan. Okay. Gracias, y con esto hemos finalizado esta parte de la entrevista y vamos al siguiente segmento de nuestro programa. Tienes derecho a permanecer callado. Ahora, los observadores en la discusión caliente. Y el Lucho, la entrevista es como que, no sé, estremece, ¿no? Estremece toda la información que nos dio Karina,
Pero antes de escuchar tu comentario, yo quisiera decirte que a propósito del artículo que hice sobre la interacción social sexual, que tú algo lo comentamos, ahí entre toda la información que estuve leyendo, había un artículo muy interesante sobre la importancia del trabajo sexual para mantener el tejido social. Es decir, decía que, hay una violencia natural del hombre asociado a la sexualidad, la psicología cognitiva lo ha señalado, y que el trabajo sexual permite manejar ese acceso socialmente, y que eso incluso facilita la disminución de esa violencia, ¿no? Esto decía este artículo, ¿no? No es tan simple como pensar en algo moral, es decir, no es algo nuevo, es algo que nace con la humanidad. ¿Qué opinas tú, Lucho? Yo estoy de acuerdo contigo y sobre todo creo que la entrevista con Karina nos deja muchas cosas a reflexionar. Por un lado, el sesgo que pueden tener las autoridades competentes cuando de alguna manera su sesgo hace que clasifiquen ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, lo cual no solamente aplica para justamente lo que es la industria del entretenimiento para adultos, sino en general muchos grupos que son parte de esta sociedad y que se pretende a veces invisibilizarlos, se pretende anularlos, se pretende hacerse de la vista gorda, lo cual no debe ser así. Entonces, sí, obviamente podemos decir que este sesgo también es generacional de alguna manera, unas generaciones más antiguas, de pronto de la generación X para arriba, con una visión un poco más siempre curuchupa y de doble moral, ¿no? Acostumbrados siempre a ser los maridos perfectos, pero por detrás, pues ir al estadio a botar botellas, ¿sí me entiendes? O sea, esa es la imagen un poco que tenemos, ¿no? Creo que las nuevas generaciones, a partir de disculpan que diga esto, a partir de la mía, creo que son mucho más abiertas, no se ve de la misma manera, yo veo mucho más este sesgo en las personas con más edad, pero es simplemente un criterio mío, nada más, es un criterio Pues mío de lo no, que he no. podido observar. Sí. No es un criterio tuyo, es decir, hay par de estudios que he leído que no solo asociados a este tema, sino al racismo en general, ¿no? La generación de 45 años en adelante es la generación conservadora y es mucha de la generación que ha participado en el Brexit, que ha participado en todas digamos, este miedo a estos cambios sociales, ¿no? Este conservadurismo social depende mucho de la generación. Las nuevas generaciones tienen sus amigos son trans, sus amigos son indígenas, sus amigos son homosexuales, sus amigos son lo que sea, ¿no? Conviven con eso porque la vida es diversa, ¿no? O sea, es parte de su existencia, además tienen un mundo de acceso ilimitado. Así que no estás para nada desencaminado. Sí, es simplemente una apreciación personal que yo sí veo en el Ecuador y en Latinoamérica veo esto. Creo que en otros países, en cambio, han tenido otro tipo de procesos históricos, ¿no? Entonces, obviamente, de pronto, este tipo de sesgos ya se superaron hace mucho tiempo, ¿sí? Pero bueno, eso decir, yo en realidad muy contento. Gracias por traer invitados de esta tan interesantes, yo diría. Realmente muchas gracias, Gonzalo, y yo creo que podemos cerrar con eso, ¿estás de acuerdo? Sí, Con esta idea. totalmente. Con esto nos despedimos. Ha sido un programa de inicio estremecedor, muy humanizante, y espero que les siga gustando a nuestras audiencias estos temas que les traemos para observar el mundo. Gracias y un abrazo a todos. Y un abrazo. No olviden seguirnos en Radio Andina Internacional y en nuestro canal de YouTube. Chao, hasta una próxima edición. Y en Spotify también. Y en Spotify y otras plataformas. Hasta la próxima. Hasta luego. Cerramos. Cyberderechos y Tecnosociedad. Un espacio de reflexión académica para incursionar en los variados conceptos de ciencia y tecnología de la cuarta revolución industrial, que nos está cambiando la vida. Una producción conjunta de las áreas de Derecho y Comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar, presentada por el Observatorio de Cyberderechos y Tecnosociedad. Un nuevo capítulo en 15 días. Reprise la próxima semana.